que proletariado son clases sociales. La burguesía era como la clase social alta y el proletariado era la clase social baja, ¿no? Y estos, ¿cuál era la diferencia de estos? Aparte de que la burguesía era la sociedad, la clase social alta y el proletariado la baja, era de que la burguesía nace a partir de la Edad Media y estos eran dueños de la fábrica, eran dueños de los comercios grandes, y el proletariado eran los empleados, ¿no? Los asalariados, ¿no? Entonces eran los empleados de la gente burguesa. Luego pasamos a hablar, ¿cuál fue el éxito de la burguesía, no? El éxito era básicamente lo económico. Y era la clase obrera organizada que batalló por conseguir, y el proletariado eran los que llegaron a luchar para conseguir mejores condiciones de trabajo. Y luego nos fuimos a ver de que esta clase social, que era el proletariado, se llegaron a organizar mejor. Y antes de llamarse los socialistas, tuvieron un nombre previo que eran los socialistas utópicos. Y de ahí nace el marxismo. ¿Y quiénes eran los que hablaban del marxismo? Eran Marx y Engels, y estos proponen que la clase obrera debe organizarse en sindicatos internacionales y luchar por conseguir el poder. Lo han logrado, sí, a través del tiempo, ¿no? Porque incluso ahora en la actualidad, igual se llega a ver estos sindicatos. De ahí, ¿qué más vimos? ¿Alguien se acuerda qué más vimos después de hablar del capitalismo, burguesía y proletariado y del marxismo más ahí? Las guerras. Ya, previo a las guerras, entramos a ver qué fue lo que hizo que detone las guerras, ¿no? Fue el siglo XX, que estuvo lleno fue una etapa donde la humanidad vivió grandes transformaciones después de la Segunda Revolución Industrial. Y ahora sí, nos vamos a hablar de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa se dio a raíz de la rivalidad económica que había entre las principales potencias mundiales. Y aquí era que yo les decía, ¿se acuerdan cuáles eran esas potencias de las que ya habíamos hablado las anteriores clases? Ya. ¿Cuáles eran? Estados Unidos, que sigue siendo actualmente, Japón y Alemania, ¿no? Entonces, la rivalidad económica de estos países hizo que se dé la Revolución Rusa, que tuvo una duración de varios añitos, que fue de 1917 a 1990, ¿no? Y aquí en la Revolución Rusa también vemos de que hubo algo sumamente importante que se llamó la Primera Guerra Mundial, o también llamada la Gran Guerra en esos tiempos. Y bueno, ahora nos pasamos a hablar. Ay, creo que aquí se movieron. ¿Qué pasó? Perdón un ratito. Ah, ya, ok. Antes de pasar a hablar del fascismo y del nazismo y de la Primera y Segunda Guerra Mundial, hay que destacar de que en la Revolución Rusa, luego de la rivalidad económica que había, también hubo un representante que era Lenin, que era un marxista también, súper guerrero, que velaba por los derechos del proletariado. Y Lenin dio un golpe de Estado al gobierno provisional y estableció un régimen socialista dentro de la Revolución Rusa. Y aquí surgió la URSS. ¿Se acuerdan qué significaba? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Exactamente, que esa unión es, valga la redundancia, es la unión de varios países, ¿no? Ahora sí, pasamos a hablar del fascismo y el nazismo. Dicen, ¿qué era esto? Bueno, este periodo se da entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y aquí nacen dos grandes protagonistas, ¿no? Del fascismo y del nazismo. Y el fascismo y el nazismo también es conocida como las entreguerras y se caracterizó por una dura crisis económica conocida como la crisis de 1929. Mucha competencia es la señora Eloa. ¿Por qué lo dice María René? Ya, entonces se da esta crisis del año 1929 y ¿quién la inicia? Estados Unidos, ¿no? Porque es una de las grandes potencias y era en ese entonces igual. Y como la inicia Estados Unidos, se llega a dispersar alrededor del mundo, ¿no? Hacia otros países. Y también se da el surgimiento de estos regímenes, ¿no? El fascismo y el nazismo. El fascismo, chicos, aquí no sé si lo anotaron el día de ayer, se da en el país de Italia y el nazismo se da en el país de Alemania. ¿Ya? Así que ahí anótenlo, puede ser pregunta de examen. ¿Dónde se da el fascismo? Pregunto. Por favor, no nos distraigamos. Alemania. No, el fascismo, En ¿dónde se Italia. Italia. da? Italia. Muy bien. Y el nazismo se da en Alemania. Alemania. Chicos, por favor, les pido atención, no nos distraigamos en el chat, porque es de esto que van a dar examen, ¿ya? Entonces, estemos atentos. Si tienen alguna pregunta sobre esto, igual estoy aquí para despejar dudas, porque ese es mi trabajo, ¿ya? Entonces, muy bien, se da el fascismo y el nazismo. El fascismo se da en Italia y el nazismo en Alemania. Muy bien, y ahora, ¿quiénes protagonizaron estas entreguerras, ¿no? En Italia, ¿se acuerda quién la protagonizó? Perdón. Benito Mussolini. Exactamente. ¿Y el nazismo? Adolf Hitler. Adolfo Hitler. Exactamente. Gracias, Emma, y gracias, Elba. Exactamente, estas personas fueron las que protagonizaron gracias, Marquito, estos dos eventos, ¿no? ¿Y por qué es que se protagoniza esto? ¿Por qué es que se da esto? ¿Y por qué estas personas llegan a protagonizar estos eventos, no? ¿Sí? Disculpe, en Italia dijo Benito, ¿qué? ¿Benito qué? ¿Qué apellido? Mussolini. Ya, Mussolini. ya, gracias. El fascismo llegó al poder a través de Mussolini, quien en el año 2022, ahorita me acordé de otro evento que estaba leyendo, que ahorita lo vamos a ver, que se dio, mejor dicho, el fascismo en el año 1922. Mussolini dio un golpe de Estado y asumió el poder bajo esta doctrina, que la doctrina era antidemocrática, antiliberal y antimarxista, ¿no? Él no creía en la democracia, él no creía en el parlamento, él no creía en la elección, en los partidos políticos, y esto hizo de que exista un propio partido dentro del fascismo que se llegó a llamar Partido Nacional Fascista. Puede ser pregunta de examen, ojo. Y Benito Mussolini se hizo llamar de otra forma. No era Benito Mussolini, se llegó a llamar el Duce. Muy bien, ya hablamos del fascismo y ahora nos vamos a hablar del nazismo, donde quien es el protagonista es Adolfo Hitler. Esto se da en el año 1993, donde llegó al poder
donde se llegó al poder por la vía democrática. ¿Quién llegó al poder por la vía democrática? Ya lo dijimos, Hitler. Y este comenzó también a destruir la democracia. Y también se hizo llamar por otro nombre. ¿Y cuál era este nombre? Era Führer, ¿no? Que significa el guía, y esto permitió también la existencia de un partido. Este partido se llamó Partido Socialista Obrero Alemán. Acabó con la democracia y también Hitler era antiliberal, ¿no? Y algo súper importante que debemos tomar en cuenta en el nazismo es que esta doctrina, la doctrina nazi, era profundamente nacionalista y racista, ¿no? Y establecía que la raza superior era la alemana y los demás eran judíos. Básicamente era eso, ¿no? Y de ahí, luego de esto, ya comenzamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. ¿Alguien se acuerda qué hizo que se dé la Primera Guerra Mundial? ¿Y cuántos años duró? 4, ¿Se acuerda? la primera. Ya, muy bien. A ver, ¿se acuerdan? Ya, ok, no duró 4, duró 6 años, la Primera Guerra Mundial, de 1939 a 1945. ¿Y por qué se da esta Primera Guerra Mundial? Por una alianza que se llama Eje, o se llamaba Eje en ese entonces. ¿Y quiénes hacían esta alianza? La hacían 3 países, Alemania, Italia y Japón, ¿no? Entonces, Alemania llegó a conquistar Austria y Checoslovaquia en el año 1438, aluciendo que vivían alemanes, en esos países, ¿no? Entonces, eso fue lo que desató la Primera Guerra Mundial. ¿Qué la desató? Una alianza llamada Eje entre 3 países. ¿Cuáles fueron esos 3 países? Alemania, Japón e Italia. Muy bien, ahora también en esta Primera Guerra Mundial se da la resistencia a su conquista el país de Gran Bretaña. Y ya en el año 1942, prácticamente toda Europa estuvo bajo el dominio de los nazis, ¿no? Bajo el dominio de, ¿quién era su representante? De Hitler. Muy bien, y de ahí nos pasamos a la Segunda Guerra Mundial, que esta Segunda Guerra Mundial igual tiene unos añitos, duró unos añitos. ¿Y qué fue lo que hizo que se dé esta Segunda Guerra Mundial? Igual la conquista de países, ¿no? Y ahora, ¿qué fue lo que también hizo de que la Segunda Guerra Mundial repercutiera hasta en nuestros tiempos? Porque ya ahorita vamos a hablar de otro tema que nace a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya, vamos por el principio. La Segunda Guerra Mundial se da a partir de 1939. Aquí ha habido un error en temas de números. Bueno, espérenme un ratingo, por favor. Ya, los que anotaron la Primera Guerra Mundial, aquí se me han cruzado mis diapositivas, efectivamente dura 4 años y se da entre 1914 y 1918. La Primera Guerra Mundial dura 4 años y la Segunda Guerra Mundial dura 6 años. Ahí. ¿Lo anotaron? ¿Hicieron ahí sus correcciones? Lo tenía anotado, pero no lo encontraba. Ya, gracias, Elba. Chicos, ahí por favor, si no me habían tomado atención y ya ahorita me están tomando atención, otra vez lo repito. La Primera Guerra Mundial dura 4 años
de 1914 a 1918. Y la Segunda Guerra Mundial dura 6 años. No dijo Dígame. no dijo que eran 6 años la Primera Guerra Sí. Mundial. Sí, por eso es que estoy diciendo que me equivoqué, ¿no? Ahí Eso hubo no son una... 4 años, son 6, ¿no? Sí, son 4 y la Segunda Guerra Mundial es la que dura 6 años. Ya. Ahí un movimiento de mis diapositivas. Ya, ok, entonces la Segunda Guerra Mundial dije que comenzó en 1939 y terminó en 1945. Después de toda esta Segunda Guerra Mundial que se da a raíz igual de alianzas de ejes entre países, al finalizar esta Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos ya se consolida como una potencia mundial, como ya lo era antes, y debió enfrentarse a una nueva potencia, que es la URSS, ¿no? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticos. En un periodo que conocemos, que ahorita vamos a ver, que se la conoce como la Guerra Fría. Ahorita vamos a pasar a ver un videíto acerca de eso y de ahí ya vamos a hablar qué fue lo que pasó durante la Guerra Fría. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Esto es recordando lo que avanzamos ayer, ¿no ven? Por eso siempre les presento esta diapositiva que dice avance con todos los puntos que habíamos tocado en la anterior clase. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Algo que yo me haya olvidado? No sé, a ver, díganme ustedes. ¿O está todo claro? ¿Está todo claro? Ok. Nos vamos a pasar a ver el videito sobre la Guerra Fría, sobre cómo fue que inició, por qué fue que inició. Algo, bueno, antes o después. Ya, terminamos de ver el video y después les voy a decir 5 cosas importantes que dejó la Guerra Fría, que dejó la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? ¿Me avisan si se escucha, por favor? Este vídeo ha sido posible gracias a CyberGhost VPN. Ahora os cuento más detalles. Hoy hablamos de uno de los conflictos más famosos y que más veces habéis visto en pelis y series y demás de la historia. Hoy hablamos de la Guerra Fría. Si no estás familiarizado con ella, igual te preguntas incluso ¿qué es la Guerra Fría? Pues bien, vamos con ello. Cuando los aliados derrotan a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, el mundo queda dividido en dos. Por un lado está el bloque liderado por la Unión Soviética de ideología comunista y por otro el bloque liderado por Estados Unidos con un sistema capitalista. Hasta aquí fácil. El caso es que ambos bloques, a pesar de haberse ayudado en la Segunda Guerra Mundial, no se podían ni ver. Y mientras que unos querían extender por la fuerza el comunismo por el mundo, otros no se quedaban atrás con el capitalismo. Pues a este tira y afloja entre las dos potencias que duró más de 40 años, hasta 1991, se le llamó la Guerra Fría. Y también es posible que te estés preguntando otra cosa. Si tanto se odiaban, ¿por qué no llegaron a tener una guerra convencional? Pues básicamente porque en 1945 Estados Unidos utiliza con éxito un arma nunca vista hasta entonces, la bomba atómica, que Estados Unidos lanzó contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. El problema es que pronto la Unión Soviética consiguió también tener bombas atómicas, y claro, una guerra abierta entre ambos países significaba en la práctica la destrucción del mundo, y eso pues no le interesaba a nadie. Así que venga, podemos dar por bueno que los bombardeos atómicos contra Japón son el primer episodio de la Guerra Fría. Europa había quedado partida por la mitad. Toda la Europa del Este estaba invadida por el Ejército Rojo, mientras que en el oeste estaban los aliados. Esta frontera entre estos dos diferentes mundos fue conocida como el Telón de Acero. Para evitar nuevos conflictos mundiales se creó la ONU, pero en la práctica durante los primeros años de su existencia no sirvió prácticamente para nada. Estados Unidos puso en marcha el Plan Marshall, un plan de ayudas económicas para reconstruir Europa después de la guerra. Sin embargo, Stalin creyó que este plan era una forma de Estados Unidos de comprar a los gobiernos europeos y no le hizo ninguna gracia. Y como Stalin temía que por culpa del Plan Marshall los alemanes abrazasen el capitalismo, cogió y cerró las fronteras entre la Alemania del oeste, la capitalista, y la del este, es decir, la comunista. Pero había un problema, ya que Berlín se encontraba rodeada de territorio comunista, pero estaba en parte ocupada por Estados Unidos, Francia y Reino Unido.
Stalin creyó que cerrando las fronteras, Berlín no tendría cómo abastecerse y quedaría bajo su control. Sin embargo, Estados Unidos montó un puente aéreo que superó todas las expectativas y la parte capitalista de Berlín resistió. Al final, con el tiempo, a Stalin no le quedó más remedio que levantar el bloqueo, pero la tensión entre la Unión Soviética y Estados Unidos se disparó. La Unión Soviética formó el llamado Cominform, una organización encargada de unir y controlar a los estados satélites comunistas de la Europa del Este. El único estado díscolo resultó ser la Yugoslavia de Tito, quien abandonó el Cominform por las disputas entre Tito y Stalin. Estados Unidos respondió fundando la OTAN, una alianza militar cuyo objetivo principal es defender el oeste de Europa de la Unión Soviética. Por su parte, Alemania quedará formalmente dividida en dos: por un lado la República Federal de Alemania, aliada de Estados Unidos, y por otro la República Democrática Alemana, aliada de la Unión Soviética. Y antes de seguir con Europa nos tenemos que ir a China. Antes de la Segunda Guerra Mundial, había una guerra civil en China entre la China nacionalista y la China comunista. Ambos dejaron sus diferencias para hacer frente a Japón durante la Segunda Guerra Mundial, pero cuando esta acabó, la guerra entre los chinos comunistas y los nacionalistas volvió a reanudarse. ¿Y sabéis quién ganó? Pues sí, la China comunista con Mao Zedong como líder ganó la guerra en 1949 y poco tardó en aliarse con la Unión Soviética de Stalin. Esto dará inicio a una carrera armamentística en la que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética multiplicarán sus gastos de defensa y se harán con todo un arsenal nuclear. Corre el año 1950 y la atención del mundo se centra en la península de Corea. Allí Corea del Norte, de ideología comunista, invadió a sus vecinos del sur, que defendían el modelo capitalista. La ONU decidió intervenir, aunque en la práctica la mayor parte de los soldados que acudieron a ayudar a los surcoreanos eran de Estados Unidos. La URSS, por su parte, apoyó a Corea del Norte con asesores militares y pilotos. El caso es que el norte casi conquista el sur. El sur, con los americanos, se recuperó y casi conquista el norte. Y justo cuando iba a caer el norte, China, a la que no le molaba un pelo lo de tener a los norteamericanos en su frontera, metió tropas a pesar de que Estados Unidos amenazó con un ataque nuclear sobre Pyongyang. Al final de la guerra las posiciones volvieron prácticamente al punto de inicio. Lo que la guerra de Corea enseñó al mundo es que las nuevas guerras entre potencias se iban a librar en conflictos de terceros, en los que cada potencia intervendrá protegiendo y aupando a los suyos. En 1953 Stalin muere y le sucede Khrushchev, quien no tenía una opinión especialmente buena de Stalin, todo lo contrario que Mao, el líder de China. Por culpa de esto, China y la Unión Soviética romperán su alianza e incluso tendrán conatos hostiles. En 1955, para reforzar su dominio sobre el mundo comunista, la Unión Soviética crea el llamado Pacto de Varsovia, un tratado de cooperación militar sólido entre la Unión Soviética y sus países satélites para contrarrestar el poder de la OTAN. En la Alemania del Este, es decir, en la Alemania comunista, no se debía vivir precisamente bien, y por ello fueron cientos de miles los alemanes que emigraban a la Alemania del Oeste. Por ello, en 1961, desde la Alemania del Este se construyó un muro que partía Berlín en dos, el famoso Muro de Berlín. En 1957, a la carrera armamentística se le une otra carrera, la espacial, que se librará con un motivo más propagandístico que militar. La Unión Soviética mandó al Sputnik al espacio en 1957, siendo el primer artefacto enviado por el hombre fuera de la Tierra y conseguir que orbite. Ese mismo año, la Unión Soviética también lanzó el Sputnik 2 con Laika a bordo, una perra que se convirtió en el primer ser vivo en visitar el espacio. La NASA consiguió lanzar su primer cohete en 1958, sin embargo la URSS volvió a tomar la delantera en 1961, enviando al espacio a Yuri Gagarin, el primer ser humano en estar en el espacio a bordo del Vostok 1. Sin embargo, la NASA eclipsaría esta hazaña 8 años después, en 1969, cuando fue capaz de hacer que el hombre pisase la Luna de la mano de Neil Armstrong. A partir de ahí, la opinión pública dejó de estar tan interesada en la carrera espacial, y ambos países la cortaron en 1975. Pero volvamos a la Tierra, concretamente a Cuba. Allí una revolución socialista tiene lugar en 1959, momento en el que la revolución cubana triunfa de la mano del Che Guevara y de Fidel Castro. Un Fidel Castro que asume el mando del país y que recurre a la Unión Soviética como principal aliado. Los estadounidenses intentan derrocar al régimen cubano con un desembarco que fracasa en Bahía de Cochinos en 1961. No obstante, lo importante llegaría un año después. Os acabo de contar que Fidel Castro recurrió a la URSS como aliada. Pues tanto fue así que Fidel permitió a la Unión Soviética instalar misiles nucleares en la isla apuntando a Estados Unidos. Estados Unidos lo descubre y se lía la mundial. La tensión entre ambas potencias alcanzó cotas nunca vistas, y posiblemente fue el momento en el que la humanidad más cerca estuvo de una guerra nuclear a gran escala, y más cuando 2 aviones de reconocimiento estadounidenses fueron derribados. Al final ambas potencias llegaron a un acuerdo. Estados Unidos retiraría sus misiles nucleares de Turquía y se comprometía a no invadir Cuba, y a cambio la Unión Soviética retiraría todo su arsenal nuclear de Cuba. Por culpa de esta crisis se instaló el teléfono rojo que comunicaba directamente al Kremlin con la Casa Blanca. Los 60 se caracterizaron por la existencia de conflictos en muchos
países entre los modelos capitalista y comunista. En Indonesia, entre 1965 y 1966, los militares asesinaron a más de 500.000 de simpatizantes del Partido Comunista de Indonesia. Checoslovaquia coqueteó con liberalizar su comunismo durante la primavera de Praga de 1968, y el Ejército Rojo invadió el país. El mismo año, una gran parte de Francia se levantaba contra su gobierno en el conocido como Mayo del 68. En 1970, un socialista, Salvador Allende, gana las elecciones en Chile, y poco después Pinochet da un golpe de estado con un gran apoyo de la CIA. En Camboya, el líder comunista Pol Pot y sus gemeres rojos mataron a entre 1,5 y 2 millones de camboyanos, casi un cuarto de su población. Sin embargo, el principal conflicto de toda la Guerra Fría sucedería en Vietnam. Allí el Estado de Vietnam del Norte, de corte comunista, y el Vietcong, que era una milicia comunista de Vietnam del Sur, se enfrentaba al Estado de Vietnam del Sur, aliado de Estados Unidos. El coraje y la determinación de los comunistas, unido a la ayuda militar de China y de la Unión Soviética, provocó que Estados Unidos tuviera que intervenir directamente en el conflicto, poniendo muertos e infinitas toneladas de bombas encima de la mesa. Pero a pesar de los esfuerzos americanos, Vietnam del Sur pierde y Ho Chi Minh, líder norvietnamita, se hace con el control del país, suponiendo el mayor desastre militar de la historia de Estados Unidos. Tras la guerra de Vietnam en 1975, los conflictos continúan. En Irán ocurre una revolución que acerca al país a la órbita de la URSS, mientras que en Nicaragua un golpe apoyado por la KGB, el Servicio de Inteligencia Soviético, acaba con los sandinistas en el poder, a pesar de que Estados Unidos financió un movimiento contrarrevolucionario. Pero no eran todo buenas noticias para la URSS. En Afganistán una parte del país se levanta contra el gobierno comunista y los mujahidines amenazan los intereses soviéticos en la zona. Estados Unidos aprovecha la ocasión financiando yihadistas en Afganistán. Curioso cuanto menos, ¿no? Pues sí, todo valía con tal de tocar un poco las narices a sus enemigos de la Unión Soviética. La Unión Soviética consiguió controlar la situación, pero no le quedó más remedio para conseguirlo que invadir directamente el país y sufrir un desgaste continuo por parte de las guerrillas musulmanas. Los 80 comenzaron con una radicalización del anticomunismo estadounidense con la llegada a la presidencia de Ronald Reagan. Estados Unidos bombardeó a la Libia de Gaddafi y continuó financiando grupos contrarrevolucionarios en países socialistas o comunistas. En 1985 llegó al poder a la URSS Mikhail Gorbachev. Sin embargo, para entonces la Unión Soviética estaba muy debilitada. ¿Por qué? Bueno, pues hay varios motivos. Para empezar, la URSS gastaba demasiado dinero en intervenciones en conflictos externos, y su gasto militar era altísimo. La economía soviética estaba estancadísima, al contrario que la economía estadounidense, que crecía a tope. La bajada del precio del petróleo, además, había provocado una importante crisis en el seno de la URSS. Gorbachev, consciente de la situación, inició un aperturismo dentro de la Unión Soviética, tanto a nivel político como económico, e inició una serie de medidas que recibieron el nombre de perestroika. Con este proceso también se iniciaron una serie de reuniones entre ambas potencias encaminadas a ser un poquito más amigos y calmar los ánimos. La Unión Soviética se comprometió a no intervenir en los asuntos domésticos de las repúblicas de Europa del Este y retiró sus tropas de Afganistán. También Estados Unidos y la URSS acordaron un importante desarme nuclear. En 1989, la crisis de la Unión Soviética era ya un hecho, y el proyecto comunista hacía aguas por todos lados. Ese mismo año caía el muro de Berlín. El 3 de diciembre de 1989, durante la cumbre de Malta, Gorbachev y el sucesor de Reagan, George W. Bush padre, declararon el fin de la Guerra Fría. La Unión Soviética, incapaz de mantener el control de sus países satélites e incluso de las propias repúblicas soviéticas, duraría apenas 2 años más, disolviéndose oficialmente el 25 de diciembre de 1991. Y ahora que ya sabes cómo ha sido la Guerra Fría, ¿cuál crees que fue la clave de la victoria estadounidense? Nos vemos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes suscribirte al canal, activar la cámara. Muy bien. A ver, vamos a ver si estaban atentos. ¿Vieron la pregunta que hace aquí nuestro amigo del video? ¿Ustedes qué creen que hizo? O sea, ¿qué tuvo que hacer Estados Unidos para que ya se dé por terminada la Guerra Fría? A ver si están atentos, si estuvieron atentos al video. ¿No? ¿No estuvieron atentos? Bueno, lo que veo que como la Unión Soviética cada vez hacía algo y Estados Unidos iba en contra, eh, o sea, como que le seguía la corriente, o no sé, estoy equivocada. Ya. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere acotar algo? ¿No? Ya, ok. Bravo, dice Vivian. Están muy activos, pero en el chat, están muy activos en sus reacciones, pero no veo participación. Entiendo que estén cansados,
que están desde muy temprano, pero por algo es que se les da sus 5 minutos, ¿no? Para que se despejen la mente, para que vayan y tomen agüita, se estiren un ratito, y ya podamos empezar con esta materia que también es pesada, ¿no? Como todas, como lenguaje, como psicología, como biología y bueno, historia. Bueno, chicos, antes de seguir hablando sobre la Guerra Fría, les dije que les iba a mencionar 5 cosas que cambiaron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que igual aquí en el video se llega a mencionar. El día de ayer, cuando terminamos la clase, que justamente fue sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial, mencionaba yo a la ONU, ¿se acuerdan? Y les pregunté, ¿ustedes saben qué significa ONU? Sí, le dicen, significa Organización de Naciones Unidas. Exactamente. Luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se crea esta organización, ¿no? Para evitar más conflictos globales. Luego, algo muy importante es que Estados Unidos se vuelve a ser una superpotencia luego de esta guerra, ¿no? Luego aquí empieza la Guerra Fría, que ahorita vamos a ver qué es lo que pasa, que ya lo vimos en el video, pero igual lo vamos a explicar. Luego Europa, después de todos los conflictos que hubieron, se reconstruye. Y por último, igual ocurre algo importante. Se reconocen los derechos humanos a nivel mundial. Ah, o sea que antes no había eso, ¿le dicen? Sí, efectivamente no había. Por eso era que comenzaron a levantarse organizaciones, y una de esas organizaciones, ¿cuáles eran? Los sindicatos, ¿no? Comenzaron ya a haber esos sindicatos que velaban por los derechos humanos, por el trabajador, después ya por el voto, y así otros sucesos más, ¿no? Y ahora, a raíz de todo esto, nace la Guerra Fría, que aquí en el video nos dice de que terminó en el año 1991. Así es, pero a nosotros en el libro que nos dan, nos dicen de que acaba en 1990. Así que si en su examen ustedes ven, la Guerra Fría inició en tal año y terminó en tal año, ¿cuál es este tal año? 1990, o ustedes ven una opción que dice 1991, ambas son válidas, ¿ya? ¿Están ahí? ¿Me están tomando atención? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ahora sí, nos vamos a ver cómo es que comienza esta Guerra Fría, ¿no? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las dos potencias vencedoras, como Estados Unidos y la Unión Soviética, se disputaron la hegemonía popular. Dicen, ¿qué es hegemonía? El liderazgo que tenían para con sus países, ¿no? Y con los países de su alrededor. La hegemonía mundial es la capacidad de un Estado de controlar la política internacional a través de su poder económico, militar y normativo sin utilizar la fuerza. Ah, o sea que no hubo muertes y todo eso. Vamos a ver. Siguiente. Aquí en la Guerra Fría, cada potencia intentó imponer su concepción política y económica. ¿Qué es esto? ¿Qué es concepción política y económica? Su ideología, su forma de practicar lo que hacían en el ámbito político y en el ámbito económico, ¿no? En los Estados Unidos se practicaba el sistema capitalismo y la democracia. Y en la URSS, el socialismo y el marxismo, o también conocido como comunismo, que van muy de la mano, ¿no? Y ya sabemos qué significa URSS, y si no, pues ya se los dejo que lo investiguen. Pero creo que ya lo sabemos, ¿no? Porque ya vengo diciéndolo ayer y ahora. Este periodo se llama Guerra Fría. Listen, ¿qué dijo que se llamaba Guerra Fría? El querer imponer sus sistemas, ¿no? El sistema capitalista y el sistema socialista. Entonces, eso hace que se produzca esta Guerra Fría porque la superpotencia, pero, mejor dicho, estas superpotencias no se enfrentaron directamente, sino que lo hicieron a través de otros países, de países terceros,
como Corea y Vietnam. Además, crearon sus propios sistemas de alianzas económicas militares. Muy bien, sigamos. Ahora, Listen, ¿y qué es democracia liberal y capitalismo? Ya yo dije que es un sistema y que este sistema fueron defendidos por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo practicaban, ¿no? Y la democracia liberal propone la defensa a las libertades y derechos. Y aquí se da el poder de la división de los poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ahora, supongo que se acuerdan, ¿no? ¿Cuál es lo que implica cada uno de estos poderes? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el legislativo? ¿Cuál era el ejecutivo? Pero Listen, estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de Bolivia. En todos los países donde existe esta libertad democrática, existen estos poderes, ¿no? Entonces, así como acá en Bolivia existen, igual allá existen. ¿Y por qué Bolivia lo tiene? Porque de allá vienen hacia acá, hacia América y hacia los demás países, ¿no? Que practican esto. Muy bien, entonces, ¿qué propone la democracia liberal? Propone la defensa de las libertades y derechos y la división del poder legislativo, ejecutivo y judicial. Sigamos. También lo que hizo y lo que proponía Estados Unidos a través de su sistema liberal era el plantear el pluralismo político, es decir, la existencia de varios partidos políticos y que sean los ciudadanos, a través de su voto, que elijan a sus representantes. Y eso igual lo practicamos acá, ¿no ves? Por eso es que cuando queremos ir a votar hay 5 propuestas de partidos distintos, que es lo que igual vamos a ver en la gobernación y en la alcaldía. Y en lo económico, ¿qué planteaba Estados Unidos? Planteaba el liberalismo económico. ¿Qué es esto? La no intervención de los estados en la economía y fundamentalmente en el derecho a la propiedad privada, a la búsqueda del máximo beneficio y la libertad del mercado. ¿Qué es esto, Listen? El derecho a la propiedad privada. ¿Ustedes saben qué es propiedad privada? ¿Cómo lo podrían definir, propiedad privada? Lo que está escrito o cada persona tiene a su nombre. Exactamente, en pocas palabras es eso, ¿no? Yo, Génesis Ewes, tengo mi empresa, ¿no? Y mi empresa es propiedad privada, no le pertenece al Estado. Y de aquí nacen también las empresas SRL o AS o SA, sociedades anónimas, ¿no? Entonces ya después igual van a aprender la abreviación de cada uno de esos. Me imagino que igual ya lo llevaron en colegio, no recuerdo si yo llevé eso en colegio. Bueno, pero básicamente eso es el liberalismo democrático que practicaba Estados Unidos, ¿no? Y velaba por eso, porque esto se llama capitalismo, ¿no? Entonces ellos querían eso. Y sin embargo, el otro lado, ahorita vamos a ver qué era lo que ellos defendían. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Porque ahorita ya vamos a pasar al otro país. Bueno, No, a la profe. Unión. ¿No? Ya. De aquí ya nos vamos, de aquí vamos a pasar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aquí me equivoqué. Espérenme un ratín. ¿Cómo haré esto? Porque toman screenshot. Repúblicas. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ok. Vamos a compartir de nuevo. Compartir. Se ve. Sí, ya. Ahora sí. Bueno, entonces ya hablamos de Estados Unidos, de su democracia liberal y su capitalismo, ¿no? Que eso era lo que ellos defendían. Ahora nos vamos a hablar acerca del socialismo y el marxismo, que esto era lo que defendía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o más conocido como las URSS.
O si quieren, digámosle S al cuadrado. No mentir, URSS. El marxismo buscaba establecer regímenes comunistas. A ver, alguien que me diga qué país es comunista actualmente. China, Corea del Norte. Corea, Cuba. Cuba que está acá en nuestro continente, ¿no? Pero también China, Corea. Ya, ok. Entonces, estos buscaban establecer sus regímenes comunistas en otros países, no solamente en su entorno de ellos, ¿no? Y para ello era necesario que este poder se tome por la vía violenta y la de la revolución. Para ellos era súper necesario esto, ¿no? Porque era una manera de demostrar de que ellos tenían el poder. Estos regímenes se suprime a la propiedad privada y al Estado que planifica la economía. En sus manos está la producción y la comercialización de bienes. Si ustedes se dan cuenta y hacemos una comparación, es sumamente diferente lo que defendía Estados Unidos y lo que defendía la URSS, ¿no? Entonces, por eso es que se llega a dar esta Guerra Fría. Mientras que Estados Unidos velaba por una mejor economía, por unos bienes individuales, por una propiedad privada, de que el ciudadano tenga algo propio y de que no sea manejado por el gobierno, que el gobierno no se meta en lo que trabajó el ciudadano, el comunismo, o también, como aquí lo menciona, el socialismo y el marxismo, no estaba de acuerdo con eso, ¿no? Ellos querían apropiarse de eso, ellos querían manejar todo, y vemos de que actualmente en algunos países ha funcionado, pero es un claro ejemplo de que en Cuba, por ejemplo, eso no ha funcionado y la pobreza es sumamente notable, ¿no? Muy bien, sigamos. En lo político, la URSS establecía la dictadura del proletariado. Y la base de este poder era el Partido Comunista. Solo iba a haber un partido, no había la elección de poder elegir a otros partidos, ¿no? Como lo planteaba Estados Unidos. Y este era el único partido permitido ahí. Este régimen se expandió en Europa del Este, en algunos países de Asia, como China, Corea del Norte, que ya lo mencionaba ahí una compañera, Vietnam y América. En América, ¿cuáles eran? Cuba y Venezuela. Ahora Venezuela creo que está teniendo un cambio abismal después de que haya invadido sus espacios Estados Unidos, ¿no? Que eso fue lo que vimos. Y bueno, aquí vemos de que hablamos de Gorbachov. ¿Quién es él? ¿Quién era él, dicen? Fue un presidente que estuvo en el poder de la URSS y él entró en el año 1985 y se encargó de hacer transformaciones, y una de esas transformaciones fue el abrir la economía y con ello un régimen comunista. Y esto de alguna manera hizo que finalice las situaciones que se estaban dando antes, ¿no? Finalizó tanto la URSS como en los países del este de Europa, y a partir del año 1990 ya hubieron elecciones libres y abrieron sus mercados, ¿no? Hasta aquí esto se entiende. O sea, antes de que haya llegado Gorbachov, se comenzaron a imponer otras cosas, ¿no? Pero llega efectivamente llega a practicar lo que ya había, pero ¿qué cambia? Cambia o abre la economía, porque antes estaba cerrada, ellos querían manejarla, abre la economía y hace que haya elecciones libres, ¿no? Y comienza a abrir sus mercados. Muy bien, sigamos. ¡Ay, caramba!
Hasta ahí terminamos con la Guerra Fría. Y ahora dicen, o sea que ahí acaba, sí, ahí acaba, ¿no? Ya vimos que en el video hubieron otros eventos, pero esto es lo que va a entrar en su examen. Entonces, por eso es que se le está dando más importancia a estos eventos. Algo igual muy importante que ocurrió al finalizar la Guerra Fría es la caída del muro de Berlín. ¿Ya? Ahí es cuando le digan, la caída del muro de Berlín, la finalización de la Guerra Fría. Ok, hasta ahí acaba la Guerra Fría y vemos de que Estados Unidos fue el que ganó, ¿no? Al final y al cabo esto, pero igual esta unión de la URSS de países igual llega a tener un papel importante en el mundo actualmente, que lo vamos a ver ya en este segundo punto, que es el nuevo orden mundial. Estuve buscando videitos para mostrarles sobre el nuevo orden mundial, pero a raíz de todo lo que ha pasado, de los eventos que han pasado en estos últimos años, me salen actuales, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos saber lo que pasó antes, de cómo fue que se dio este nuevo orden mundial. Y lo vamos a hablar aquí. Pero antes me van a dar un segundo porque voy a tomar mi agüita, porque ya me dio sed. Sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la Guerra Fría, perdón, ¿tienen alguna pregunta o algo que quieran añadir? No. ¿Le lograron sacar screenshot a las otras diapositivas o están anotando? ¿O me están siguiendo con su libro? Porque igual creo que tienen un libro, un PDF. Yo estoy sacando captura. Gracias, Angeli. Ok, comencemos a hablar del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial se da con el fin de la Guerra Fría y con la caída de los países comunistas de Europa. Este nuevo orden tiene características súper importantes en el ámbito político y en el ámbito económico. Estados Unidos es una de las primeras potencias mundial, económica y militar, y ha demostrado que con sus intervenciones ha logrado grandes cosas y también ha intervenido en la Guerra del Golfo que se dio en el año 1991. La guerra del Afganistán y la guerra de Irak que se dio en el año 2003, estableciendo hoy un poder hegemónico. ¿Se acuerdan qué dije que significaba hegemónico? ¿No? ¿No se acuerdan? Liderazgo. Liderazgo. En pocas palabras, liderazgo, ¿no? ¿Liderazgo en qué? En lo económico, en lo político. Y bueno, eso sí se sigue viendo, ¿no? De que Estados Unidos maneja esa hegemonía actualmente. Muy bien, ahora nos vamos aquí. Después de que acabó la Guerra Fría, perdón, y empieza este nuevo orden mundial, vemos quién es la potencia o quién termina siendo una superpotencia mundial. Entramos a ver la globalización y la economía también del mundo, ¿no? Y lo que se da en el mundo. En lo económico, llegó a surgir la globalización, la producción del mundo y los principales protagonistas de la economía, que son las multinacionales. Luego, también la globalización no solo se trata de relaciones económicas, sino también de políticas, de relaciones políticas y relaciones culturales. Listen, entonces, ¿qué es la globalización? Es la relación que llegan a tener los países para que haya mejoras en sus países y en nuestros países vecinos, ¿no? Más adelante vamos a ver cuáles son, por ejemplo, esas relaciones que hay. Acá Bolivia tuvo una relación y la tiene. No sé si ustedes se acuerdan que vinieron y por eso fue que se hizo la famosísima G77.
Eso, por ejemplo, es una unión de países que buscan el bienestar, ¿no? de los países vecinos y del propio país. Ahora, globalización a nivel tecnológico, a nivel económico, a nivel político, ¿no? De que hayan unas buenas relaciones políticas, que estos ayuden a que haya intercambio de cosas, pero no a través de contrabando, que sea todo legal, después de cultura, de que todo sea bueno para nuestro país y para los demás, ¿no? Eso es en conclusión. Entonces, el nuevo orden mundial buscaba y busca eso y se llega a dar eso, que ya lo estamos viviendo, ¿no? En lo económico ha surgido la globalización, la producción se ha mundializado y los principales protagonistas de la economía son las multinacionales. Dicen, ¿y qué son las multinacionales? Las empresas que llegan, que están en un país ubicado y se vienen a otro país para poder brindar esos mismos servicios, ¿no? Y también, pero también hay que tomar en cuenta de que la globalización no solamente es economía y que viene acompañado con las multinacionales, también es relaciones económicas, políticas y culturales. Ok, creo que está entendido eso. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Para que pasemos a las características. No, no hay ninguna pregunta. Gracias, Angelin. Ok, una vez ya sabiendo qué es la globalización nos muestra 3 características muy sobresalientes que se dieron a raíz de este nuevo orden mundial. Uno, la revolución tecnológica, en que la innovación de la tecnología, es aplicada a la producción permanente, ¿no? Luego, la mundialización de los mercados, que ha impactado en la cultura, ya que la globalización supone también todo lo que es tecnología, nuevas cosas de uso personal incluso, ahí podemos agregar eso. Y luego otra característica es la homogeneización de gustos y costumbres, ¿no? Que eso lo podemos ver, por ejemplo, una costumbre que es muy similar es la del recibimiento del sol, que igual la hace, si no me equivoco, Argentina, Perú, y es parte de costumbres. Sudamérica, no sé si otros países, creo que igual en Chile se hace esto. Bueno, pero esas son las 3 características más sobresalientes de la globalización: revolución tecnológica, mundialización de los mercados y la hegemonía de gustos y costumbres a nivel mundial, claro que sí. Ok, ahora nos vamos a pasar a hablar de las potencias económicas y los nuevos actores que presenta el nuevo orden mundial. Uno, como ya lo sabemos y lo hemos venido nombrando ya desde que empezamos a hablar de las potencias, es Estados Unidos. Luego, antes, ¿se acuerdan que estaba Estados Unidos, Japón y Alemania? Ahora, en la actualidad, eso cambió y está Estados Unidos, está la Unión Europea y Japón. Y ustedes me preguntan, dicen, ¿pero la Unión Europea es un país? No. La Unión Europea es un conjunto de países. La Unión Europea es la unificación económica de 25 países. Actualmente, chicos, son 27 países, ¿ya? Pero como ya lo mencioné antes, en el texto que ustedes tienen menciona 25 países. En caso de que igual se les haga una pregunta con respecto a la Unión Europea, por ejemplo, y se les nombre, ¿no?, 25 países o 27 países, ambos son válidos. ¿Ya? ¿Me están prestando atención ahí? Sí. Sí, ¿Sí? Ya, ok. Lo mismo que la finalización de la Guerra Fría, ¿no ve? Ok, sigamos. Entonces ya sabemos de que Estados Unidos, la Unión Europea y Japón en la actualidad son los líderes y son potencia en tecnología y producción automovilística.
Ahora, la Unión Europea es la unificación económica de 25 países o 27 países europeos, eliminando fronteras económicas y comerciales, unificando sus economías con una única moneda, que es el euro, ¿no? Ustedes si saben, el euro y y el dólar a nivel mundial son muy usados, no solo el dólar, también el euro. Y además llega a existir un Parlamento Europeo que legisla a toda Europa. Y también estos mantienen su propia organización política, ¿no? Entonces, la Unión Europea está compuesta por 25 o 27 países, pero este país llega a tener su propia organización política. Este país, este continente. Vieron que no están atentos, debieron de decirme, Listen, la Unión Europea no es un país, usted lo dijo. Ok. Y aquí vemos las banderitas, ¿no? De las potencias actuales del mundo. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Sigamos. Ah, ya, a ver, Yasmín quiere hablar. Puedes prender tu micrófono, Yasmín. ¿No? ¿No puede hablar? Ok. Entonces, ¿no hay preguntas hasta aquí? Algo que me olvidaba era de que, ¿por qué fue que puso estas banderitas? O sea, la conocemos, la famosísima banderita de los Estados Unidos, la banderita de Japón, por si no la conocían. Y esta bandera representa a la Unión Europea. Entonces, si ustedes ven esta bandera igual, es la representación de ellos y de los 25 o 27 países que la componen, ¿ya? Por eso aquí está y aquí un ejemplito de los países que la componen. Muy bien, sigamos. En el nuevo orden mundial, cuando comenzó a darse, China igual quiso pelear por un espacio, ¿no? Dentro de este nuevo orden mundial y lo cumplió porque lo vemos. Es parte de las potencias a nivel mundial, China, aunque no se lo nombre, pero lo sabemos. Entonces, aquí vamos a hablar de China, de los BRICS, que ya les voy a explicar qué significa, y de los conflictos actuales, de lo que estamos viviendo ahora. En el siglo donde ya estamos, del cual yo pertenezco, que es el siglo XXI, ha surgido nuevos países con gran importancia económica, como la República Popular de China y la India, ¿no? Entonces, dicen que India igual es uno de los países con más dinero a nivel mundial. En este siglo, en el siglo actual, que es el siglo XXI, estos países dedican su producción industrial a la exportación, o sea que ellos, aparte de producir para ellos mismos, para su gente, igual exportan. Entonces, por eso es que tienen mucho dinero. Dado que cuentan con una mano de obra barata, y aquí dicen, ¿por qué obra B barata? No, es una abreviación, mano de obra barata. ¿Y a qué se refiere con mano de obra barata, Lice? A lo que es albañilería, jardinería, pintura. Y también estos países ofrecen tecnología a las empresas extranjeras, sobre todo a las norteamericanas que invirtieron en ello. No sé si se acuerdan, no sé si vieron, chicos, yo sé que ustedes son mucho de manejar TikTok. Hubo un tiempo, no me acuerdo en qué mes fue, si fue en noviembre del año pasado, que una famosa o una marca, no me acuerdo bien, a ver si ustedes se acuerdan, denunció de que China les hacía sus carteras a una marca, no me acuerdo la marca,
y de ahí se las mandaba a Estados Unidos, a una marca muy famosa, valga la redundancia, y esta marca, por ponerle su accesorio de la marca, o sea, pero por ponerle cositas, cobraba aún más caro y a China le pagaba una miseria, digamos. Allá en China salía $10. Y acá en Estados Unidos, después al llegar y ponerle esos accesorios que la hacían a la marca, que hacían que la cartera diga que era de la marca esa, costaban, no sé, $200, $250. Entonces hubo una denuncia de eso, salió en TikTok y creo que igual salió en la noticia. O sea, fue el boom. Ahí se los dejo de tarea por si les interesa saber ese chisme. Pero eso pasó y recién fue el año pasado esa denuncia. Entonces, por eso es que estos países llegan a ser potencia. ¿Por qué? Porque les ofrece a los países norteamericanos, a Estados Unidos, a Canadá, bueno, a los países de Norteamérica, les ofrece productos baratos y una mano de obra barata, y bueno, pues entonces Estados Unidos no les va a comprar, o Norteamérica no les va a comprar una docena, por ejemplo, de cartera, o no los va a hacer ir a pintar una casa, por ejemplo. Son millones y millones de cosas, ¿no? Ya sean materiales o de servicios que ellos buscan. Y entonces por eso es que también Estados Unidos no deja de ser una potencia y estos países llegan a ser potencia porque tienen algo que ofrecer, ¿no? Como China y la India. Ah, y también en la India, si ustedes se ponen a investigar, la India igual ofrece maravillas de cosas a un bajo costo. Y también los países aprovechan de eso, ¿no? Por ejemplo, Shein es un claro ejemplo también, que está hecho en la China. La India son sus telas, creo. Las telas, y creo que joyas igual, ¿no? Porque ellos manejan el tema de la artesanía y joyas. La verdad no he investigado sobre. Porque si manejan todo eso y el manipuleo de la comida son cochinos. Bueno, pero eso es cultura, pues, ¿no? Ya eso no tiene que ver con las potencias, es cultura, la gente tiene esa cultura, ¿no? Por ejemplo, incluso acá lo vemos, y no es por desmerecer el trabajo de las señoras que venden en la ramada, digamos, ¿no? Mientras hay basura allá, está la señora acá vendiendo churiqui, por ejemplo, ¿no? Y no es por desmerecer el trabajo, pero eso no debería haber, ¿no? Entonces igual se da el tema de cultura y ya eso también es decisión de nosotros los ciudadanos de qué es lo que queremos llegar a consumir, ¿no? Pero me parece bueno el comentario. Ok, entonces ya vemos por qué anda pensativo Kevin. Entonces ya vemos de que en este nuevo siglo en el que vivimos, en el que nacemos, porque yo nací en este nuevo siglo, surgieron, ¿no? Países igual que están aportando y han aportado a la economía del mundo, que es China y la India. Muy bien, sigamos. En los últimos años vemos de que la China popular ha buscado firmar alianzas políticas y económicas con muchos países, especialmente los productores de materia prima, ¿no? Que era lo que les estaba contando. ¿Cuáles son esas materias primas? Telas, cartera, ropa. Un claro ejemplo de ropa, ¿cuál es? Shein, ¿no? Que se ha extendido a nivel mundial, que puedes hacer tus pedidos desde una app o desde una app y te mandan tu pedido y vos lo tenés ahí después de, no sé, nunca he hecho un pedido, pero me imagino que después de un mes llega, o depende del alcance que se tenga, ¿no? La verdad no sé. ¿Alguna vez han hecho pedido de Shein? ¿Hay alguien? ¿Sus hermanos? Un mes tarda. ¿Un Starbucks dijiste? ¿Un Starling? Un mes tarda en llegar, le digo.
Ah, ya, sí, exactamente. Ya, ok. Entonces, China ha buscado eso, el tener alianzas políticas y económicas con muchos países, especialmente con los productores de materia prima. Y de esa manera ha fortalecido su presencia en el contexto actual, aprovechando también su lugar en las Naciones Unidas y en la Organización Mundial del Comercio, también conocida como la OMC, ¿ya? Y ¿se acuerdan que les iba a hablar acerca del BRICS? BRICS. Así como estos países han buscado alianza a través de Europa, a través de los continentes que tenemos a nuestro alrededor, en la actualidad también hay integraciones de los países que hay en América, como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estos países componen al BRICS, el BRICS, ¿no? Y esto está en crecimiento todavía, especialmente en los países en desarrollo que no son dependientes de Estados Unidos. Por ejemplo, ¿Bolivia es dependiente de Estados Unidos? Pregunto. Por ahora creo que no. Desde que entró el anterior presidente Evo Morales, Ayma, Bolivia se desvinculó, ¿no? De Estados Unidos por completo. Pero todos los países, de alguna manera, tienen un vínculo con Estados Unidos. Porque Por el no nos... dólar. ¿Cómo? Eh, por el dólar también, como ahora por medio de el presidente Paz, que también se necesitan los dólares, pienso que algo nos vincula, ¿no? Por eso, bien que menciona eso, porque ya. Porque todos los países de alguna manera tienen un vínculo, ya sea por dinero, ya sea por por el petróleo, ¿no? Por algo, hay algo que los vincula. Entonces, y por eso siempre los países igual tratan de tener una buena relación con Estados Unidos. ¿Qué pasó? Estados Unidos tiene una creencia que ya la vimos, ¿no? Que es la autonomía liberal, el capitalismo, y Venezuela no la tenía, no la tiene, o creo que ya la están trabajando. Y por eso Estados Unidos dijo, bueno, o sea, ya es momento, ya hace muchos años que venís buscándome y yo no hago nada para que me encontré, ¿no? Estados Unidos con sus anteriores presidentes no se metía, pero ya Trump dijo, bueno, ha llegado la hora y se sintió con el derecho de entrar a un país donde las cosas ya no estaban bien, no iban bien y no iban a cambiar. Entonces, eso es un claro ejemplo. Ah, y Estados Unidos, bueno, Venezuela con Estados Unidos no tenían ningún vínculo. Entonces, Estados Unidos es un país importante. Entonces, él no quería dejar de mantener, mejor dicho, la importancia que tenía con los otros países. Entonces, por eso dijo, bueno, nos metemos y ya vemos qué pasa, ¿no? Y de ahí no he sabido más, decían que era porque Venezuela tenía petróleo y que Estados Unidos se quería apropiar, pero de ahí no leí más, ahorita estoy un poquito desinformada de ese tema, no sé cómo están actualmente. Bueno, pero otra vez volviendo al tema, metiéndonos a esto, a lo que es el BRSI o BRICS, en la actualidad la importancia de estos países que la integran es el crecimiento que se quiere especialmente en los países en desarrollo, que no son dependientes de Estados Unidos. Chicos, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿O algo que quieran acotar?
¿No? ¿Está todo claro? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a seguir. Bueno, después de ver eso, nos pasamos a los conflictos actuales, ¿no? Que se han dado y que se siguen dando. ¿Cuál es uno de esos últimos conflictos? La invasión de Estados Unidos a Venezuela, ¿no? Ok, aquí vamos a hablar del impacto global que se dio en el año 2022 entre Rusia y Ucrania. La invasión de Rusia a Ucrania, que se dio en febrero, impactó en la economía mundialmente. Y esto estaba, antes de que se dé el impacto global de esta guerra, recordemos de que previo a esto estábamos pasando por una pandemia, ¿no? La pandemia del COVID. Entonces, y aquí se da esta guerra, ¿no? O sea que mientras el país estaba como que acomodando otra vez, se da esta guerra y bueno. Sigamos, ¿por qué hablamos de esta guerra? Porque es muy reciente y porque es parte del nuevo orden mundial. De aquí puede ser que a los próximos alumnos del CUP al año igual se le esté mencionando la invasión de Estados Unidos a Venezuela, porque igual es parte del nuevo orden mundial, ¿no? Volvamos a esto. La invasión de Rusia a Ucrania se da en febrero del año 2022. Impactó sumamente a la economía mundial porque esta estaba recuperándose después de la pandemia del COVID-19 y aquí los mercados mundiales, tanto de materia prima como los de productos industrializados, sufren mucho los mercados a nivel financiero, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que ocasionó la guerra entre Rusia y Ucrania. Chicos, ¿alguna pregunta sobre este punto? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Dicen, ¿debido a qué se hizo la guerra? Eso no entendí casi nunca. Ok, ahorita te digo. Y creo que ahí recién yo supe que Ucrania, creo que producía la harina, no me recuerdo qué producto que distribuía a otros países, o no, o estoy equivocada. ¿O qué La peleaban? Mm, A ver, espérame un ratito. Ay, no, sí. Ya, ok, vamos a entrar un poquito en materia sobre esto porque me parece interesante. Esto se los pongo porque básicamente está en el texto. Esperemos que entre alguna pregunta sobre esto. Ya, ok. Ya, ok. Aquí me puse a leer un poquito. ¿Por qué aquí yo les puse este impacto global de la guerra? Porque
influyó mucho en el tema de los mercados a nivel financiero, pero ustedes me preguntan y dicen, ¿y cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo de estas guerras? ¿Alguien se puso a investigar por ahí? ¿No? ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie se puso a investigar? A ver, investiguen si están ahí. Bueno, básicamente esta guerra se da por los recursos naturales, porque tenían diferencias políticas, por eso es que se da esto, ¿no? Y es como que Rusia le dice a Ucrania, pucha, oye, modérate, no me molesté, y Ucrania como que, ¿qué? A ver. Y bueno, por eso se da básicamente, ¿no? Porque ahorita viendo un poco, me habla de la OTAN, me hablan de la protección a la población. Entonces, es un tema súper extenso esto que no le hallo sentido hablarlo porque tampoco les va a entrar en su examen, digamos, ¿no? Y si entra, les va a entrar esto, ¿no? ¿Cuándo fue la invasión de Rusia a Ucrania? En febrero del año 2022. ¿Qué impactó esta invasión? Impactó la economía mundial, tomando en cuenta de que se estaba recuperando de una pandemia. ¿Cuál pandemia? El COVID. También a qué impactó a los mercados, ¿no? A los mercados mundiales y también al ámbito financiero. Eso es básicamente, chicos, lo que les podría decir sobre esto. Algo que decir, Marco, que ahí lo veo reaccionando. Hasta aquí estaríamos terminando el tema 2 y el día lunes estaríamos comenzando el tema 3, que es, déjenme ver mi calendario, todo lo que tiene que ver con nuestro continente. ¿En qué continente vivimos? América. ¿Alguna pregunta, algo que quieran acotar? Ya dejé de compartir, ¿no? Sí. ¿Chicos? ¿No? ¿Nada? No, nada. Ya, ok, entonces hemos terminado 15 minutos antes. Bueno, ya van a ser las 1:30. Eso sería todo por hoy. El día lunes, otra vez, lo vuelvo a mencionar, vamos a hablar sobre la historia de América, de nuestro continente, y de ahí